mismo punto que estábamos viendo. Faltaría una última cosa que quisiera yo sugerir para nuestra reflexión. Está implícito en lo que ya vimos, pero esto es quizás un poquito más, un poco más afilado esto, lo que quiero decir hoy. La idea no es ofender, ni mucho menos, la idea es nada más puntualizar, pero con más claridad, ¿no? Porque eso, cuando hablamos de la unión, la unicidad que quiso Jesús y todo esto, sí quedamos más en la idea de ecumenismo y cosas de estas, ¿no? Pero también me gustaría decir la otra parte de esta moneda, que es darnos cuenta de que realmente sí somos unique. O sea, único no en el sentido de que único como uno, nada más y unido, sino único en el sentido de singular, especial. Y comienzo con la idea general de que entre las religiones, específicamente hoy más quizás que nunca, que otras veces, ¿no? Porque tú crees esto y yo creo lo otro y tal, no había tanta como que pugna, ¿no? Hoy como que implícito hay, es casi imposible que alguien difiere conmigo sin que haya animosidad. Y ojalá pudiéramos superar eso, porque no tiene que haber una animosidad implícita en diferir. Podemos diferir y ser amigos, se supone. Bueno, eso quizás suponer mucho, ¿no? Pero deberíamos poder, o sea, otro puede tener otras ideas y aún así podemos ser amigos. Otra cosa es que yo permito o yo soy permisivo o lo que sea y todo da igual. No, yo no estoy hablando de que todo dé igual, estoy hablando de que nos podemos aceptar y nos podemos querer, etcétera, aunque la otra persona tenga otras ideas que yo. Pues ojalá que pudiéramos tener eso. No porque les estoy necesariamente cediendo la razón, a lo mejor según yo no tienen la razón, pero no por eso tenemos que ser enemigos. Bueno, como en la familia. Es como en la familia, pues. Y bueno, y por eso insisto en eso, porque hoy en día sí es muy prevalente eso. Y los demócratas contra los republicanos, y etcétera, ¿no? O sea, y los chairos contra los fifís, y en cada momento, o sea, enemistarnos, racismos, etcétera, no. Entonces, ojalá que pudiéramos superar este tipo de acontecimientos entre todo lo que hay. Sin embargo, insisto de que como ellos igual, nosotros también. Hay la convicción de que nosotros sí tenemos la religión correcta, la verdadera, más que correcta, correcto, okay, dependiendo, pero la verdadera. Entonces, es decir, porque sí, bueno, los que no son relativistas, como nosotros, no somos relativistas, y personas así como nosotros, pues creemos que existe, bueno, no solo creemos, tenemos la convicción de que sí existe la verdad. Y si, por eso, como sí existe la verdad, podemos hasta hablar. Y esas palabras que estoy diciendo tienen significado porque hay una verdad. Bueno, existe la verdad. Y entonces las cosas sí son lo que son, porque si no, no serían y no podríamos ni hablar. Porque si de modo que yo estoy articulando cosas que nadie sabe, entonces es como hablar otra lengua, no tenemos idea de lo que uno está diciendo. O somos locos lingum latinum si dice. No, padre, ¿cómo me pasó en casa? A veces me ha pasado eso en casa. Estamos hablando y como estoy tan acostumbrado a hablar español, pues yo empiezo igual, y me están mirando así, ¿eh? No entender. Me quedo así, no entender. Y yo, a ver, ¿dónde empecé eso? ¿No? ¿En qué momento empecé? ¿No? Entonces, para decir lo que quiero decir, para que entiendan, ¿no? Entonces no sé en qué momento había empezado a hablar en español. Pero y entonces,
ojalá, esto sería imposible comunicarnos si cada palabra, si las palabras no tuvieran verdadero significado. ¿Se acuerda? Y se acuerda cuando lo explicamos hace meses. Estábamos hablando de que mente sobre materia y cosas así, ¿no? Y dijimos que nosotros podemos acceder a la realidad de las cosas y decir verdad. ¿Por qué? Porque nació eso arriba y nos llegó a nosotros. Es decir, la inteligencia nuestra es razonable. Vamos por pasos, ¿okay? Y llegamos a conclusiones y decimos, esta es una silla. Después de ver las cosas, ¿no? El ángel llega y dice, es una silla. Y Dios lo crea. Al pensarlo ya lo crea. Porque la mente divina es creativa. Crea. Hace existir lo que Él piensa. Digo, cuando Él quiere que exista, pues. Ajá. Y la mente angelical es intuitiva, es decir, no tiene que ir por pasos. Se encuentra con algo y ya la entiende. No lo crea, pero sí lo entiende. Entonces, ¡pum! Sí, porque lo encontró. Y nosotros llegamos y, ok, tiene un cojín así, tiene un cojín así, tiene 4 patas, o sea, y qué bien se está, la verdad, sí, está muy cómodo, ¿sí? Silla. Pero fue a raíz de unos razonamientos que nos dimos cuenta que pues es silla, ¿no? Porque es como que una mesa, pero con cojín. Pero además con un respaldo así atrás, entonces como que mesa, sería bien raro como mesa. Porque además si la tienes enfrente, o sea, no te ven ni tú ves, etc., o sea, está bloqueando eso, etc. Entonces como que mesa no es, pero sí tiene 4 patas como una mesa. Y así, ¿no? Razonamos y llegamos silla, ¿no? Pero es interesante esta realidad de que al darnos cuenta de las cosas que son, accedemos a la verdad. La definición, ¿se acuerdan? No sé, entre sus apuntes, aunque sea. ¿Cuál era la definición de la verdad? ¿Se acuerdan? Es cuando dijimos, bueno, no es examen ni nada de eso, pero si ustedes vean bien, en ese mismo día, nosotros vimos que entonces cuando lo que metemos aquí dentro, cuando esto corresponde a lo que está aquí fuera, se llama verdad. Es la adecuación entre la mente y la cosa. Cuando sí corresponden, hay verdad. Ok, entonces, y con cualquier realidad. Okay, entonces, al descubrir esto y uniendo esta idea con la idea que ya vimos la otra semana sobre la unicidad de la iglesia, pues entonces encontramos que tendríamos que decir que nuestra iglesia, pues, no solo debe ser una, sino es única. Única es especie suya. Y si es que efectivamente estamos correspondiendo a la carencia de Dios, que nosotros insistimos en que sí, Jesús llegó y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces entendemos que sí hay una iglesia, lo dijimos en esa vez cuando hablamos de la unicidad. Pero entonces esa una iglesia es la verdadera. Y uniquely, o sea, y singularmente la verdadera. Es decir, solo ella es la verdadera y las otras no son la verdadera. No serían la verdadera. Ahora, por eso lo que quisiera explicar ahorita, o compartir con ustedes esta forma de pensar y luego a ver dónde termina, ¿no? Okay. Me gustaría, ¿por qué entonces si hubiera una verdadera iglesia,
¿no sería diferente que todas las demás? O sea, si hay una verdadera, va a ser diferente que las demás. Porque pues, estamos de acuerdo, vemos que hay muchas iglesias o religiones, ¿no? Si hubiera una verdadera religión, pues a fuerzas tendría que ser singularmente diferente que todas las demás. Sino, ¿en qué es la verdadera? ¿En qué? Si es igual que las demás. Por lo tanto, si descubriéramos una religión singularmente diferente que las demás, ¿no podríamos entonces afirmar que es la verdadera? O sea, si hubiera. Si todos son iguales, está difícil decir cuál es la verdadera, o incluso que haya. Bueno, ya descubrimos que tiene que haber una verdadera, porque Jesús mismo dijo eso. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nosotros ya vimos la parte histórica y la parte evangélica, etcétera, etcétera, que demuestra que es esta. Esto es otro argumento aparte, en otro lado de la misma moneda, pues. No quiero usar estas, no aprovechemos de lo ya puesto. Vamos a ver este tema nueva, así desde cero, para establecer entonces desde acá también. Es otra presentación para ojalá llegar a la misma conclusión, pero por otros caminos. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, la manera que yo lo hago y que yo sugiero hacerlo es, pues vamos a hacer un análisis o una vista, vamos a pasar la vista, pasar todos por revisión, por así decir. Pero es más, vamos a dejarles a cada uno explicar lo suyo. Vamos a escuchar qué dicen ellos de ellos y luego escuchar qué decimos nosotros de nosotros. Y a ver si sale el que sea verdadero, según lo que cada quien diga de cada quien. Y si funciona eso, yo creo que tenemos algo bastante sólido. Estamos permitiendo a cada grupo decir de ellos mismos. Y si pudiera quedarse claro cuál de uno que sí, ellos mismos hablando, no, pues entonces sí tenemos algo sólidamente establecido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver un poquito esto. En primer lugar, pues empezamos muy cerca de casa, ¿no? Los judíos. Ok. Incluso según nosotros, los judíos mismos dirían, ¿qué dicen? ¿De dónde viene su religión? Pues primero, Abraham, Dios lo llama y Dios, ok. Entonces tenemos un paterfamilias, por decirlo, un patriarca. Pero religión, ¿cuándo hay religión? Cuando tienes establecido preceptos y cuando tienes establecido una ley, una moral, una vivencia, unos preceptos, no sé. ¿En cuándo fue eso? Moisés, gracias. Sí, Moisés. Éxodo, tenemos los 10 mandamientos, y ya en Levítico tenemos los preceptos, y luego ya tenemos también los sacrificios, ya comienza todo con eso. Entonces Moisés, Aarón, entonces ya tienes sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón, entonces ya tenemos religión. La religión judaica es, Dios inspiró ¿a quién? Moisés. Dios le inspiró a Moisés los 10 mandamientos, etc. Entonces tendríamos la religión judaica, Dios inspirando a Moisés, la religión judaica. Entre los hijos principalmente entre los hijos de Abraham, pero de todos modos, ahí están, ¿no? Incluso hay prosélitos y otros que han venido, etc. y llegan a ser judíos, aunque no son descendientes de Abraham. Sí. Pero hay hijo o hijo de Abraham. Ay, perdón. Que hubo hijo o hijos de Abraham. Ajá. Que hijos de la esclava egipcia. De Agar. Que se fueron aparte. Se fueron por otro rumbo. Sí. Entonces,
empezó una división entre lo que se notó como Abraham y Moisés y los profetas. Sí. Y al final el Islam o el Ahí me tendrías que establecer muy bien esa parte, ¿eh? Porque Bueno, la Biblia no entre los hijos de Abraham. la Biblia no desemboca en Mahoma, ¿eh? Bueno, no, lo que No, yo estoy ok. diciendo que ahí Nada más digo. hubo una separación, ¿verdad? Porque Sí, pero quién sabe, eso no necesariamente son los musulmanes, pero no son necesariamente los musulmanes. Musulmán viene de Mahoma, no viene de Abraham. Bueno, Ah, ok, nada más establezco. el grupo se separó y esto, y al final hay teorías de que sí llegaron después de Ok, si me permite, para no pasar mucho tiempo en este hacer punto, para no pasar mucho en este punto, recuerde lo que dijimos. Dijimos, religión judaica no es Abraham, es Moisés. Ok, sí, la Ok, religión, entonces ya, pues, el problema de Abraham no es problema ya. Esa problemática de Abraham ya no es problema. Porque no es nada más por ser de Abraham, eres judío, religión. Judío, religión viene de Moisés, no de Abraham. ¿Ok? Entonces ya no hay problema. Los otros hijos, o quién sabe, de Abraham, no, estamos hablando de judaísmo a partir de Moisés. ¿Sí? Entonces ya no hay problema de esta dificultad. pregunta, ¿hay relación entre Moisés hacia Abraham? Creo que no. Sanguínea, O sea, de- bueno, sí, es parte del judaísmo, sí. Pero es un hijo de Abraham. Entonces los otros hijos de Abraham son lo que quieran. Y el judaísmo empieza con Moisés. Judaísmo en cuanto a raza, etcétera, hijos de Abraham. Amén. Pero en cuanto a religión, Moisés. ¿Ok? Entonces ya no hay problema de los otros hijos de Abraham, no hay problema de los otros peripecias de quien sea, el hermano también de Jacob y no sé qué. No, tranquilos, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde Moisés. ¿Ok? Entonces, estaríamos estableciendo la religión judaica a partir de Moisés. Entonces, con todos estos preceptos, etcétera, que dentro de ese grupo, paterfamilias, Abraham, pero dentro del grupo, eso es mucho más vasto, y específicamente los que siguen religión judaica, serían los que siguen lo que dictamina y puso Moisés. ¿Ok? Y Moisés, según ellos, e incluso según nosotros, Dios le inspiró a Moisés para que hiciera el judaísmo. Si lo decimos, ellos también lo dicen. ¿Ok? Entonces les hemos dejado hablar a ellos y de hecho coincidimos con ellos en eso. ¿Ok? Entonces ahí está, una religión. Dios inspiró y tenemos el Antiguo Testamento, etc. Ahí está todo, etc. Jesús fue judío pero de mosaica. Se sabía todo. ¿Ok? Sabía todo, etc. Bien. Ok, entonces ahí está esa religión, ¿no? Ahora que mencionaste de los musulmanes, pues los musulmanes, no hablando de la raza árabe, etcétera, etcétera, estoy hablando de a partir de qué momento hay Islam. Hay Islam como religión a partir de Mahoma. Y Mahoma según ellos, es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero salió de la mano, etcétera, de Mahoma, su Corán, ¿no? Entonces, ahí tenemos el Islam. El Islam empezado por Mahoma, inspirado por Alá, inspirado por Dios, ¿ve? Otro hombre inspirado por Dios, es lo que ellos dicen. Mahoma fue inspirado por Dios y tenemos el Corán inspirado por Dios y así, ¿ok? Entonces, eso es otra religión. ¿Sí? Okay. El budismo. Buda, pues, fue hindú. fue hindú, de hecho, y se autoinspiró en tener el camino hacia la iluminación. ¿Dónde termina la iluminación? En la nirvana. No deseo nada, estoy completo, no tengo esas
deseos, yo estoy totalmente resuelto. Mi cosa. Satisfecho. Satisfecho, pero no satisfecho en el sentido que ya tengo, sino tengo no tengo de tal forma que no deseo y no busco y estoy libre. La libertad por no tener ataduras a nada. La nirvana es la experiencia de la nada. Sosiego absoluto por la nada. ¿Esos son los budistas? Nirvana. Nirvana significa vacío. No hay nada. Ausencia de necesidad, ausencia de deseo de las cosas, ausencia de ataduras. Libertad en el sentido de ausencia de todo esto que nos ata, que nos preocupa, que todo, es la nirvana, es la iluminación, llegar a eso, sosiego. Yo he escuchado que eso es imposible porque ya al tener ese deseo de no desear nada, ya es un deseo. Ya es un deseo. Es correcto. Luego podemos discutir la teología de cada grupo, es amén. Dicho por un gurú. Ok, por eso, amén. Ahí sí hay muchas cosas que podríamos discutir con todos los grupos que estamos diciendo, ¿no? Pero independientemente de eso, estamos hacia la fundación, o sea, de dónde viene ese grupo, es lo que quiero, ¿no? Y fue eso, ¿no? Buda, que él encontró el camino, según él, ¿no? Y todos los que siguen eso hasta se llaman budistas, por seguir el camino de Buda. Para llegar a la nirvana, la no necesitar, la no sentir, la libertad interior, el completo sosiego y así, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo Amén. para qué? ¿Y cómo para qué? Para estar libre. Para no estar La atado. libertad, así, lo que muchos de nosotros ansiamos Se también. mueren de hambre. Ah, No tienen necesidad si de no comen, pues sí. Pero incluso, y tienen una ascética de veras admirable. Así. Lo que son capaces. Ascética, es decir, disciplina personal y así, ¿no? Tremendamente fuerte eso. La verdad nos ponen en vergüenza en cuanto a eso. ¿Por qué? Pero es porque ellos constituye algo de ellos, lograr no necesitar, no necesito. Y de hecho hasta nosotros diríamos, ¿quién es más rico? ¿El que más tiene o el que menos necesita? Yo menos necesito. Pero es normal tener necesidades como ser humano. Amén. Amén. Okay. Hasta los Ok. clasificaron. Por eso otra vez ya estamos enjuiciándolos, pero está bien, ok, acepto, yo también sigo con eso, pero está bien. Nada más estamos tratando de establecer de dónde vienen y entonces cuál sería lo central, lo sólido de ellos, ¿no? El hinduismo es un poco más complicado. Primero porque no hay tal unidad así absoluta en los grupos, pero hay varios avatares de Dios que han venido, etcétera, etcétera. Entonces eso mismo, ¿no? Él dice, Hay pues, un millón de símbolos, ¿no? etcétera. Es un montón de cosas, pero el hinduismo en general es bueno, tienes las Bhagavad, las Vedas y todo esto, los libros de ellos, ¿no? Estableciendo por medio de todas las historias estas, que los diferentes avatares de Dios que han venido, etcétera, para establecer entre nosotros cómo unirnos al todo. Y así un poquito, así como diría, ya más tarde una explicación. Bueno, luego llegó a ser la teosofía y todo eso, pero bueno, la idea inicial viene de ese monismo filosófico así del hinduismo, de que no es, bueno, una gota del mar, del agua del mar, no es el océano, ¿ok? Pero contiene todo lo que tiene el agua del mar, nada más en un infinitésimo medida. Entonces, literal, somos todos parte del uno. Eso es el hinduismo. Y ese uno se ha venido varias veces entre nosotros para ayudarnos, los avatares, ¿no? El Krishnamurti, los Krishnas también, pero eso ya
ya salen hacia el otro grupo. Estoy tratando de recordar cómo lo dicen ellos hoy. Pero son estos avatares, estas apariciones de Dios mismo como personas así humanas entre nosotros. ¿Sí? Así Jesús también. Jesús para ellos también es uno. Lo reconocen. Sí, lo reconocen como uno de ellos. Visitando templos de India, de uno, ¿verdad? Que ahí está uno, bueno, hay que ver. Visitando ese templo. Y lo que ve uno ahí es un elefante, o un león, un tigre. Y ya uno le explica, ¿no? De que hay miles de símbolos que son Dios, el equivalente, ¿no? Sí, ahí está. Es que esa es la cosa, todos somos parte de esa unicidad que es Dios, el ser mismo, ¿no? Eso es. Y que Él ha venido varias veces a nosotros para ayudarnos a encontrar nuestro camino hacia eso, unirnos al uno, al todo, ¿no? Y por eso los elefantes también son parte, y así, específicamente algunos animales más que otros, y etcétera, ¿ok? Pero son menos inofensivos. Ellos tienen un líder. No creas. ¿En serio? La persecución a los católicos en India es más recia venida de los hindúes que de los mismos musulmanes. En India. Me dijo un sacerdote, yo le pregunté, ¿quema ropa? ¿Cómo están ustedes allá en India? Porque supe que hay muchísimos musulmanes en India. Y dice, no, sí, pero los hindúes mucho peor que los musulmanes. Así dijo. Y son más. Que son más. En Ahí, India. ahí sí son más, sí, tiene razón. Okay. ¿Tienen algún líder espiritual ellos? Sí, por eso Krishnamurti, de estos diferentes avatares de Dios que han venido. Ya falleció Krishnamurti. Hay muchos que han fallecido y vienen más, ¿no? Sí, es para ayudarnos. Se va encarnando alguien y ¿no? Una y otra vez, ¿no? O sea, ok, entonces está un poco más complicado por eso. Sí es muy complicada como religión y por eso está un poco más difícil también hasta establecer exactamente cómo se funda eso, etc. Pero sí tienen estos libros de la tradición, las Vedas, la gran tradición hindú de siglos, ¿no? De milenios más, ¿no? Que han ido viviendo y tratando de establecer. ¿Okay? Entonces ahí sí queda un poquito, es un poco más, ¿cómo diríamos? Un poco más... cambia, amorfo, cambia de forma, muchas veces, pero la idea es esa, unirse al cosmos, un cosmos que es todo, pero no por eso, no es solo cosmos es todo, y yo soy parte, y todo es parte, y somos parte, y todos. Okay. Y incluso los animalitos, etcétera, también son. Y los objetos también. Sí, bueno, los objetos, esa parte no sé. Pero los animales sí podrían ser reencarnaciones de yo después. O sea, si yo hice mal, pues luego voy a ser cucaracha o no sé. No sé qué tiene contra los cucarachas, pero bueno, ahí está. Yo creo que todos lo traemos contra las cucarachas, ¿verdad? Sí, además en India se hace difícil también por la división ahí de las castas. De las castas. Y ciertos grupos se les permite tener cierto pensamiento y a otros no, ¿Y sabes y por qué? relacionarse. Por lo mismo que estamos diciendo, algunos estuvieron mejor que antes, estuvieron mejor que estos, entonces están en una casta superior. Y por eso hay clases, hay racismos, todo esto es permisible por eso, porque te tocó a ti la suerte, porque pues ahí está, pero de todos modos tú tienes que, desde donde estás, y vas a quedar ahí, ¿no? Esa es la cosa, te quedas en tu clase, no hay intercambios y cosas así, ¿no? Sí está, es una realidad socio-religioso, económico, etc. Sí, no es, ok. Pero ahí queda, ¿no? Que está un poco nebulosa, pero sí, eso sí, los libros sí establecen mucho y ayudan a toda la cultura esta. Ok. Y luego, Y luego a ver, es la población
más grandes del mundo, más ¿Sí? que China. Yo tengo entendido que es donde vive más gente por densidad, o sea, por área. También. Igual y sí también. También. Sí, es donde hay más gente, hoy por hoy es el país Menos más, espacio. más poblado Ajá. de la Tierra. Sí. Más habitantes. Más Ya, habitantes, también. Por menos espacio. Por todo el Bueno, país. India no es chiquito, pero de todos modos es más chico que China, creo. Sí, Y hay más gente que China. sí, sí. Entonces, sí. Entonces, ahí está. ¿Qué otra religión? A ver, bueno, nuestros hermanos separados, pues hay muchos y cada quien tiene su idea, ¿no? Lutero comenzó... Los sí. mormones, padre. También los mormones, es José Smith en 1829, Charles Russell, los Testigos de Jehová en 1876, etc. Sí, son muchos. En general esos grupos son, por ejemplo, mormones es un poco más fácil, porque sí como que se establece ellos a sola, o sea, como grupo solo. Estaba entre el bosque José Smith, y se encontró las famosas tablas de oro con jeroglíficos, etc. Y entonces llegó el ángel Moroni a ayudarle a traducirlo. Entonces él rápidamente tradujo todo y ahí sale el libro de Mormón. Entonces el libro de Mormón es uno de sus libros, es un libro inspirado por Dios según ellos, y junto con la Biblia, ¿no? Y no es que sea otra, no, es la misma, es another, es lo mismo, pero nada más es otra escritura. Es otra escritura, pero lo mismo. Como otro libro. Sí, pero no es otro, es lo mismo, nada más una expresión diferente, pero es lo mismo, según ellos, ¿no? De esos grupos, ¿cuál es el más de mayor número de participantes? De estos protestantes o cristianos. Es que el problema del protestantismo en general es que son tantos los grupos, entonces está difícil seguir quién es qué, y la gente sí oscila mucho entre los diferentes grupos, ¿no? Luteranos eran muy fuertes, ya hoy creo que menos. Los bautistas son los que más han crecido en los últimos siglos, yo diría. Pero pues están los adventistas, están los metodistas, están los anglicanos, pero luego los anglicanos en Estados Unidos son los episcopalianos, y luego también los presbiterianos. O sea, se han fragmentado, etcétera, etcétera, de una forma grande, ¿no? No es que haya ninguno así, y todos los demás salen de ahí, no. Son diferentes grupos. Los mormones sí han crecido un montón, la verdad sí, también. Son los que no permiten la transferencia sanguínea, ¿cómo es? Esos son los testigos de Jehová. Pero los testigos de Jehová salieron de los adventistas del séptimo día. Entonces, ok. Pero por lo que- revelaciones de Jesucristo, se basa en las revelaciones de Jesucristo. se basan en la Biblia, según eso. Y los ortodoxos podríamos llamar a otro grupo. Los ¿no? ortodoxos, sí. Lo que pasa es que los ortodoxos sí son católicos, nada más que ya no aceptan la jurisdicción universal del Papa. Entre otras cosas. Sí, pero principalmente es eso, porque las